lo bueno, lo malo, lo que se ha sembrado, lo que se ha cosechado y, por qué no, también lo que está preparándose para el 2026. Pero que justo se va a conocer en este año, pues tiene que ver con los temas de disminución de la pobreza. Creo que esa es pues la noticia que tendría que haber acaparado los reflectores, ¿no? Estamos hablando de 13 millones de personas, más de 13 millones, que dejan la pobreza. Pobreza de tristeza. Yo creo que quien ha tenido la oportunidad de conocer ese México profundo, ese México que es pues muy... Para conocerlo hay que estar justamente en esas comunidades, entendería de qué tipo de pobreza estamos hablando cuando el propio Andrés Manuel López Obrador decide en esa campaña arrancar desde la comunidad considerada la de mayor pobreza. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360. Esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos, ya casi cerrando este 2025, pero todavía aquí opinando en este espacio que es de todas y todos ustedes. Yo quiero agradecer, como cada semana, a quienes forman parte de esta mesa de opinión, darles las gracias por compartirnos sus opiniones, sus comentarios en este espacio. Mi compañera, colega y amiga, investigadora de la máxima Casa de Estudios de Morelos, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Qué gusto de poder estar aquí. Pues este es el último programa del año, ¿no? Así es. Con muchas cosas que han ocurrido durante este 2025, pero qué gusto tener la posibilidad a lo largo de estos meses de pues haber intercambiado opiniones con ustedes. ¿Ya son 3 años casi? Creo que sí, ¿no? Ya estamos enfilados en los 3 años. Sí. Qué bonito. Wow, creo que qué sí. bonito. Muchas gracias, doctora. Gracias a Y ustedes. también, por supuesto, darle la bienvenida y presentar y agradecer su participación, como siempre, a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes a la hora que nos deseen consultar. Y sí, pues sorprendido, hemos logrado estar aquí 3 años y me parecería que lo ideal sería que ojalá y pudiésemos, como una esperanza para el 2026, poder lograr lo que era... Es un propósito de la creación de este programa y que creo que es uno de los proyectos que ha anhelado también la doctora, que ojalá y tuviéramos aquí políticos que tuvieran la disposición de debatir. Que eso que es lo que a mí me parecería genial, que estuvieran aquí presentes, ¿no? Claro. No solamente periodistas, sino políticos con el ánimo de hacer de la política eso, pues, un arte del debate. Claro, gracias, Pedro. Pues sí, seguramente Ahí está la invitación, vendrán sorpresas para el próximo 2026. Por supuesto que sí. Este espacio, además de que hemos recibido y agradecido a nuestros colegas periodistas que se han sumado, que han participado, algunos recurrentemente como invitados, algunos en algún momento en esta mesa de opinión, agradecerles que lo hayan hecho, reconocerles su profesionalismo, que hayan aceptado las invitaciones. Yo quiero agradecer también al equipo de producción por todo este tiempo, por haber permitido, haber hecho posible que esta mesa de opinión llegue cada semana, ahora ya en 2 ocasiones, miércoles y jueves, a los dispositivos de quienes nos ven y nos escuchan. Y decimos buenas tardes y buenos días porque también este año uno de los elementos que han caracterizado a partir de este 2025 a Panorama 360 es que nos escuchamos en FM, bueno, particularmente en una estación, Super 98.1, los miércoles por la tarde, después del espacio de informativo cotidiano que conducen Pepe Montes y Jaime Luis Brito, también un proyecto que nace este 2025 como espacio de noticias en radio de Panorama 360, y por las noches en el canal de YouTube que usted ya conoce habitualmente en Panorama 360. Los miércoles y los jueves también, con 2 días ya en la agenda, porque los temas son muchos. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos este año. Y justamente este programa, último miércoles de este 2025 que salimos al aire, lo queremos dedicar a hablar de la agenda nacional, de lo que ocurrió este 2025 en el tema, en el ámbito justamente de nuestro país, lo bueno, lo malo, lo que se ha sembrado, lo que se ha cosechado y, por qué no, también lo que está preparándose para el 2026. Y yo quisiera, doctora, empezar con un planteamiento. Sé que no todo es ni bueno ni malo, hay una enorme tonalidad de grises en medio de todo lo bueno y todo lo malo, pero desde su análisis, doctora, ¿más cosas buenas o más cosas malas? ¿Saldo positivo, saldo a favor o en contra
en este primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum? Fíjate que sí hay muchas cosas que podríamos enunciar de todo lo que pues, ha significado este 2025. Creo que de pronto, pues, entre los mayores titulares que tuvieron que abarcar y que no es propiamente una cifra de 2025, sino prácticamente hacia atrás, pero que justo se va a conocer en este año, pues tiene que ver con los temas de disminución de la pobreza. Creo que esa es pues la noticia que tendría que haber acaparado los reflectores, ¿no? Estamos hablando de 13 millones de personas, más de 13 millones, que dejan la pobreza. Pero aquí, fíjate que me gustaría también comentar, porque haciendo una revisión de las estadísticas que presentó INEGI alrededor de 4 meses atrás, se habla justamente de cómo nos encontrábamos desde 2016, es decir, la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, y cómo llega Andrés Manuel López Obrador y los cambios que se estuvieron generando. Me parece que se pudo disminuir, de acuerdo con estas cifras, pues sobre todo los problemas que teníamos por cuanto a la desigualdad. Pero ojo, no podemos echar las campanas al vuelo. Llama la atención que, por ejemplo, estados como Chiapas es de los que menos redujo la pobreza, ¿no? O sea, es el que tiene mayor problema y es de los que es prácticamente lo mismo. Fueron muy pocas personas que fueron alcanzadas de pronto por esta bonanza, desafortunadamente, y entonces pues tiene que representar un foco. De ahí, después de Chiapas, pues viene Guerrero, también ahí sí una disminución mucho más significativa, el estado de Oaxaca, pero podríamos ver que en nuestro México, que tiene muchos Méxicos, pues sí se están disparando cifras en diferentes estados, ¿no? Baja California Sur, Nuevo León, que son los que concentran menos pobreza. Y ojo, Héctor, Pedro, porque precisamente en esos lugares es inexistente la pobreza extrema. O sea, están en 0 punto y algo. En estados del norte del país, como En estos tres, el Baja California Sur y Nuevo León. ¿Qué te dice eso? Pues no es un tema entonces que de pronto pues preocupe a estas entidades, ¿no? Pero sí tenemos muchas otras del centro y sobre todo del sureste del país, que esto es apremiante. O sea, sí o sí la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que seguir trabajando en que disminuya la pobreza en estos estados, ¿no? En el caso de Morelos, nosotros, por cierto, pues estamos prácticamente a la par de la estadística que se tiene a nivel nacional. Estamos hablando de 35, sí, estamos hablando de 35% de personas que son pobres en el estado de Morelos. Entonces, pues lo mismo, ¿no? O sea, requiere que se siga empujando para que puedan llegar bajo diferentes estrategias políticas, programas de gobierno, todo lo que se tenga que hacer, pero definitivamente pues es un asunto que se tendrá que seguir trabajando. Sin embargo, sí me parecería que entra justo en las cosas muy buenas y que han caracterizado, que es hoy el emblema prácticamente del gobierno, no solamente el de Andrés Manuel López Obrador, sino también el de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero, gracias, doctora. ¿Qué significa, Pedro, entonces, con este planteamiento, que a pesar de estos 7 años de la 4T al frente de la Administración Pública Federal, estados como Chiapas tengan estos niveles aún de pobreza, que Guerrero aún los conserve, Morelos, digamos, estamos en el promedio, pero que aún existan, y que esta brecha entre el sur y el norte siga tan marcadamente pues puesta en el panorama nacional? Yo diría que uno de los principales emblemas, no de la campaña de Andrés Manuel en la que tuvo éxito, sino en una anterior, fue justamente visibilizar las más de 300 poblaciones, no recuerdo en este momento cuántas poblaciones eran, pero eran entre 2 centenas y 3 centenas de poblaciones con muy alta vulnerabilidad, con niveles de pobreza tanto alimentaria como pobreza, o los diferentes rangos de pobreza, pobreza educativa, pobreza emocional, pobreza de tristeza. Yo creo que quien ha tenido la oportunidad de conocer ese México profundo, ese México que es pues muy... Para conocerlo hay que estar justamente en esas comunidades, entendería de qué tipo de pobreza estamos hablando cuando el propio Andrés Manuel López Obrador decide en esa campaña arrancar desde la comunidad considerada la de mayor pobreza, que está en la alta montaña de Guerrero, Metlatónac, hoy reconfigurada, hoy cambiada en muchos sentidos, para abandonar sus niveles de pobreza como
en la presencia institucional en esa zona. Eran poblaciones prácticamente dejadas al olvido, que no eran tomadas en cuenta y que hoy cambió su situación. Yo creo que, y coincido mucho con el propio Andrés Manuel López Obrador, pese a que sea el coraje de muchos neoliberales, como se señala, y también de los neoliberales que ha señalado la propia presidenta Claudia Sheinbaum, en que el Producto Interno Bruto no es precisamente algo que mida la pobreza de las familias. La pobreza de las familias se mide bajo otros estándares de bienestar, que son justamente los que esperamos que en los próximos años puedan formar parte de este diagnóstico que cada 5 o 6 años realiza el INEGI, que estos estándares sean medibles en razón del acceso a la salud, el acceso a tener una vida digna por parte de las familias, y que ese nivel de pobreza se mida en ese sentido, en el sentido del bienestar de las personas y no de la acumulación de riqueza en pues algunos sectores de la industria, que eso me parece que sí es importante, pero lo primordial para medir la pobreza debería de ser el bienestar de las familias. Esa campaña nos dejó claro que había un México en una pobreza extrema y había un México que incluso estaba reclamando una atención inmediata para evitar una violencia mayor. No por casualidad es el lema de la 4T, por el bien de todos. Primero los pobres. Primero Pero los ¿por qué si pobres. los programas sociales, lo pregunto sin ánimo de retórica, ¿por qué si los programas sociales, su argumento, su justificación de las becas, de los apoyos directos, si ya no hay intermediarios en temas del campo, en temas de organizaciones campesinas o sociales, si llegan directo, los datos que yo tengo, de acuerdo con el INEGI Coneval 2024-2025, 66% de la población, decía en Chiapas, en pobreza, aproximadamente, Chiapas, y 21 estamos hablando, y 27 sí, 66%. en extrema, más o menos. Más o menos. 66%, O sea, ojo, más de ojo la mitad de la población. Porque estamos hablando de prácticamente 7 de cada 10 personas en Chiapas son pobres. Y 3 Sí. de cada 10, dentro de ese 3 de cada 10 del total, en pobreza extrema, que son condiciones distintas. ¿Por qué? Si los programas sociales, la justificación de todo el dinero que se eroga del presupuesto es para ayudar directamente a las familias. Pero es que hay, de hecho, lo que se ha demostrado es que no hay una... Es muy importante el tema ¿Una de los regla? programas sociales, pero no el hecho de haber dejado la pobreza, la principal causa son los programas sociales. Lo que se adjudica es el tema del salario mínimo. O sea, esta posibilidad de que hemos llegado, pues también ha sido muy, muy contundente la diferencia por cuanto al salario mínimo. No nada más este último incremento que tendremos justamente para el 2026, pues resulta un cambio sustancial. Que, ojo, se estuvo trabajando de una manera mucho más concreta en cuanto a la frontera norte. Ahí, pues, claro que veríamos a lo mejor que hay problemas porque sigue habiendo estos problemas en los estados del sureste. En este año, para el 2026, pues ya no va a haber un aumento sustancial respecto a la frontera norte, ¿no? Ahora, esto, pues claro que corresponde y me parece que ahí también es un acierto de la presidenta decir, bueno, pues sí, tenemos que seguir consensuando con empresarios, tenemos que avanzar, porque este es como la caída de pronto de las ideas neoliberales que pues sí tuvieron ahorcado prácticamente al salario. Ahora la pregunta creo que tiene que ver con hasta qué momento se va a poder hacer este incremento sustancial. Dice Valeria Moy que no me encanta porque pues, obviamente tiene una tendencia muy clara en su análisis, pero sí me parece que es interesante y hay que poner atención en todas las cosas que se digan de absolutamente todos los analistas. Dice, ¿cuál es el problema en este momento? ¿Se pudo hacer ese incremento sustancial? Pues porque estaba en el piso el salario. Subió esa cantidad Pero- o ese porcentaje porque estaba muy bajo. La vara estaba baja. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Que no se puede pasar de la mediana de salario. Entonces ya está muy cerca. Probablemente el próximo año no vamos a ver que haya un incremento sustancial. Sin embargo, también creo que hay algunas cosas que tienen que resaltarse, ¿no? Las empresas en este momento, los empleadores, tenemos pues un sector en el estado de Morelos que se dedica mayoritariamente a servicios. Lo mismo es a nivel nacional, más del 60%. Entonces, ¿qué tiene que pasar en este caso? Pues se tendrá que ir trabajando, apretando todas las tuercas necesarias, porque si vamos a llegar al 2030 con una jornada reducida, o sea que nos vamos a ir a las 40 horas, el próximo año no pasa nada, todo sigue exactamente igual, pero ya para el 27 pues es
reducción de 2 horas y así se irá entonces en forma paulatina. ¿Qué tiene que pasar? Pues sí, a lo mejor temas de sistematización. En fin, hay muchas apuestas que tendrán que hacer los mismos empleadores, pero sí me parece que el asunto de los programas sociales efectivamente sí están generando pues que exista para muchas personas una posibilidad de avanzar, pero no es realmente lo que redujo la pobreza, ¿no? La reducción de pobreza tiene que ver con mi salario mínimo. O sea, hoy mi salario es mucho más alto de lo que fue en el 2018 y creo que ese pues ha sido el gran éxito de pronto de esta política que se ha estado implementando, insisto, con muchos consensos con los mismos empleadores. Ahora, yo creo que también algo que tenemos que referir de esta presidenta es que va a pasar a la historia probablemente como la más reformista. O sea, estamos hablando que ha aprovechado totalmente la coyuntura que tiene de mayorías, exacto, de tener la mayoría absoluta. Y ahí, fíjate nada más, o sea, lo que tenemos en estos momentos, pues son reformas, ¿no?, que han permitido temas de igualdad sustantiva, integración de la Guardia Nacional a la Sedena, la ley de aguas, o sea, es enorme, ¿no? La reforma judicial la es reforma enorme. judicial, son 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes que pues se han impulsado solo en lo que lleva Claudia Sheinbaum. Entonces, estamos hablando de la más reformista de los últimos 50 años. Estaba escuchando justamente una referencia, si no mal recuerdo, en la Escuela de Derecho todavía hasta el año 2007, 2008, estaríamos hablando que para ese momento de la Constitución de 1957, que era la más reciente, había sufrido un 80% de cambios y reformas en un periodo de 1957 a el 2007, 2008, más o menos. Es decir, pues casi 50 años para que hubiesen esa cantidad de reformas, de cambios al texto original de 1957. Hoy en la mañana estaba escuchando que en este tiempo, en este breve tiempo, se ha reformado el 70% de la Constitución. A partir del último régimen priista, es decir, sí hay un cambio sustancial. Pero yo creo también que ha enfrentado muchísimos retos y yo creo que uno de los principales tiene que ver justamente el problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad ha sido el talón de Aquiles y a partir de noviembre, pues prácticamente las alertas en la 4T se prendieron tras el asesinato del alcalde de Uruapan, donde efectivamente en la discusión digital ya no tuvo todas consigo la 4T. Esto no afectó, digamos que en gran medida, la popularidad de la presidenta, pero sí afectó muchísimo la discusión digital y la forma en la que la 4T dominaba esa discusión en las plataformas digitales. Hoy no es así. Hoy podemos ver a TikTokers, a mi gusto, muy groseros y muy agresivos en contra de la presidenta, que en otro tiempo hubieran sido prácticamente bajados, anulados, pero que hoy están teniendo registros de millones de visitas y millones de likes, que es una cosa muy sorprendente, pese a la aprobación, virulencia con la cual atacan a la presidenta de la República. Entonces, sí hay un cambio, hay una polarización a partir del asesinato de Carlos Manzo, que pone en claro que una de las cosas en las que nos ha quedado de ver la Cuarta Transformación ha sido el tema de la seguridad y que hoy parece no tener resuelto. Pero no es un problema solo de México. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en América Latina. Es decir, muchos de los problemas no resueltos por los gobiernos de izquierda tienen que ver con temas de seguridad y por los cuales la población en América Latina está volteando a ver hacia la derecha como la posibilidad de que esa situación de precariedad en la seguridad pública cambie y también en la situación económica. Pero no solo en seguridad pública, yo insisto, parto de que no todo es bueno ni todo es malo y por supuesto que desde cada óptica algunas medidas y acciones pueden ser calificados como logros o acciones insuficientes o incluso aspectos negativos. Reconozco el tema del salario mínimo, pero voy a poner un ejemplo pragmático y real. Suelo hacer el súper, comprar todas las cosas, ¿no?
pero me quedé sin leche y sin pan. Y hace 2 días compré 1 litro de leche y un paquete de pan. Y fueron 110 pesos de 1 litro de leche y un paquete de pan. No había caído en cuenta de lo caro que está actualmente Los productos productos de la canasta básica. Sí. Entonces, lo que algunos analistas dicen, que bueno, y yo también reconozco que es un esfuerzo y qué bueno, pero realmente alcanza para vivienda, esparcimiento, educación, tema de salario mínimo, en el caso del salario mínimo. Insisto, qué bueno que se aumente porque pues de que el salario sea de 80 pesos, que sea de 150, por supuesto que hay una gran diferencia. Pero así como en el tema de apoyos económicos, apoyos sociales, el tema de seguridad también es otro. Hay planteamientos, el tema de la Guardia Nacional, el tema de la reducción de homicidios. Sin embargo, lo decíamos en un episodio anterior, lo decía yo, pues todavía seguimos viendo, doctora, la tragedia en la calle. E incluso pues con acciones todavía más violentas de lo que históricamente habíamos conocido por parte del crimen organizado, como los drones explosivos o como los coches bomba. Hay cosas positivas, pero aún faltan apretar más la tuerca en varios aspectos. Ok, bueno, yo creo que estamos un poco entre Dispersos. muchas cosas. Sí, ¿vamos con seguridad? Sí. Ok. Yo creo que en el tema de la seguridad hay algunos datos. Por supuesto que las situaciones tan lamentables que ocurrieron en los últimos meses han generado a nivel nacional pues una conmoción, ¿no? Porque estamos hablando pues de un personaje muy representativo como Carlos Manzo, ¿no? Que tenía pues toda una narrativa acerca de cómo combatir al crimen y sobre todo pues que se notaba que existía ese ímpetu por cambiar las cosas. Y en un país como México, decir vamos a cambiar las cosas en cuanto a la seguridad es muy importante. Sin embargo, me parece también que hay algunos datos que han ido arrojando y que son datos oficiales a partir de lo que se recaba con las mismas fiscalías. Me llama mucho la atención que en el caso de las encuestas, por ejemplo, punta muy arriba un Omar García Harfuch como persona, ¿no? O sea, como un perfil del gabinete de Claudia Sheinbaum. Pero si nosotros hacemos el comparativo con qué cosas le pegan más al gobierno, está la seguridad. Entonces es interesante cómo la gente liga o no liga directamente pues al superpolicía, ¿no? Al líder de toda la estrategia nacional. Creo que en ese caso había mencionado la estadística que se había dado a conocer de casi 38,000 personas detenidas específicamente por delitos de alto impacto. Esto sí, por supuesto que refleja que hay un cambio en cuanto a la estrategia y ese quizá pues ha sido la manera de generar una contención respecto a las exigencias que se tienen a nivel internacional. Aquí yo creo que también hay algunos datos pues interesantes que se han estado emitiendo, ¿no? Por parte de esas fiscalías, la disminución por cuanto a los delitos de homicidio doloso, que es principalmente el que se ha podido referir que pues ha disminuido, ¿no? Ahora, hay un cambio importante que también lo hemos visto en las últimas semanas. O sea, parece que viene ya ahora sí el trinomio perfecto entre el trabajo que lleva la presidenta, quien responde con la Estrategia Nacional de Seguridad, que es Omar García Harfuch, y pues la incorporación ahora de una Ernestina Godoy, ¿no? ¿Ha funcionado en otros casos, en otros ejemplos estatales, doctora? ¿Cómo? Cuando hay coordinación o alianza o estrategia conjunta entre Fiscalía, Seguridad Pública. Yo creo que justo el ejemplo sería la Ciudad de México, en donde estuvieron precisamente los tres, ¿no? Así es. Y en donde dicen, pues aquí hubo una disminución de delitos y cuando se cometieron, entonces se llevó ante la justicia. Entonces ahí me parece que justo por eso es que hay cierta confianza en que se puedan generar estos trabajos a nivel nacional. Y no ha llegado Ernestina Godoy a vacacionar a la fiscalía, ¿no? O sea, inmediatamente pues a accionar carpetas que se habían quedado ahí en el, no digamos en el rezago, sino más bien pues de pronto escondidas debajo del escritorio, ¿no? Estas no pasan. Traspapeladas. Exactamente. Eso creo que pues es importante que ahora esté modificándose. Sin embargo, y aunque estas cifras tienen que ver justo con lo que pasa en los estados, en las fiscalías de cada una de las entidades, sí tiene que haber pues un mayor trabajo de coordinación, ¿no? Lo que no podría permitirse, y que lo exaltan algunos colectivos, es que se disfracen las cifras. Ahí es, me parece, donde también tenemos que tener mucho foco en estos momentos, de que de pronto pues haya delitos que no se clasifican de cierta manera, sino que pasan a otra, ¿no? Claramente lo que se refiere aquí en el estado de Morelos, pues los feminicidios. Claro. Podemos platicar del primer año de gobierno, por supuesto, más tiempo. Lamentablemente Sí. se nos acaba el espacio.
Tenemos ya muy poco tiempo para el cierre. Muy Me gustaría rapidísimo. que plantearan un tema muy breve final en el análisis de la evaluación de este primer año. Sí, Por favor. muy rápido, que a la presidenta le tocó lidiar también, no solamente con los problemas internos de la política interna, sino que también le tocó lidiar con la intromisión, yo diría en este caso intromisión, porque lo es, del gobierno de los Estados Unidos en el momento en que empieza a hablar del tema de la seguridad, y que me parece que está muy bien que la comunidad internacional señale y critique todo lo que está ocurriendo o lo que deja de hacer el gobierno en materia de seguridad. Yo creo que es sano que la comunidad internacional lo haga, que critique, pero cuando empieza a amenazar con Aunque intervenir, los hechos que ocurran del Aunque- otro lado de la frontera te afecten. pese a todo eso, No. me parece que hay una política clara de no intromisión, y creo que muchos de estos gobiernos que hoy han logrado tener, digamos que el respaldo hacia la derecha, están siendo gobiernos lacayos, gobiernos alineados con los Estados Unidos, donde, créemelo, que si el día de mañana hay una intervención de los Estados Unidos, el gobierno de Venezuela no va a ser un gobierno que procure Los darle derechos beneficio a sus ciudadanos. Se nos acaba el tiempo, Lo pero primero en que va a hacer términos de análisis, es entregarle el petróleo a los Estados Unidos. la reacción de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿positiva o negativa ante lo que ha hecho Estados Unidos? Positiva en la política internacional. Yo creo que ha salido bien librada, pese a las amenazas constantes de Donald Trump de intrometerse en la política de México. Gracias, Pedro. Doctora, muy breve, por favor. Bueno, yo me iría después en el segundo bloque a lo mejor de poder hablar de la política internacional, pero en este momento, no refiriéndome específicamente pues a los temas de seguridad, me parece que es un punto a favor, finalmente así lo reflejan las mismas encuestas, ¿no? La opinión pública con respecto al cambio de estrategia de seguridad. Esa es quizá la parte en la que más se aleja, se diferencia de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es la diferencia más contundente con Sin duda. AMLO y Claudia Sheinbaum. Doctora, muchas gracias. Gracias. Insisto, podemos platicar aquí del análisis en torno al primer año de gobierno en este 2025 de la doctora Claudia Sheinbaum, pero el tiempo se nos acaba. Mañana continuamos con este análisis, así que estén al pendiente. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctora, muchas gracias. Gracias. Gracias al equipo de producción, a todo el staff de Panorama 360, pero sobre todo gracias a todas y todos ustedes por habernos escuchado este miércoles. Mañana jueves continuamos con este debate. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.